Comunicación técnica y académica. Unidad 1, Fundamentos de comunicación y lingüística. Actividad 14, Ensayo sobre lenguajes ancestrales, latín, griego, germánica, celta, báltica, eslavo. Lenguajes ancestrales, lengua latín, base de lenguas romances, idioma del Imperio Romano y la ciencia. Introducción. La lengua latina representa uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erigió la civilización occidental. Este idioma ancestral, surgido en una pequeña región del centro de Italia hace más de 2 milenios y medio, trascendió sus humildes orígenes para convertirse en el vehículo lingüístico de uno de los imperios más extensos y duraderos de la historia humana. El latín no solo fue la lengua de conquista y administración del Imperio Romano, sino también el idioma de la cultura, la filosofía, el derecho, la ciencia y la religión, que moldearon Europa y, por extensión, gran parte del mundo moderno. Comprender el latín implica adentrarse en las raíces mismas de nuestra herencia cultural, intelectual y lingüística, explorando cómo un sistema de comunicación antiguo continúa, ejerciendo influencia profunda en nuestro presente cotidiano. Orígenes y evolución histórica del latín. El latín pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas, específicamente a la rama itálica, y surgió en la región de Lacio, una zona relativamente pequeña del centro de Italia, donde se encontraba Roma. Los primeros testimonios escritos de esta lengua datan aproximadamente del siglo VII a.C., aunque la lengua hablada existía mucho antes. Durante sus etapas iniciales, el latín coexistía con otros idiomas itálicos como el osco, el umbro y el falisco, pero la expansión política y militar de Roma transformó progresivamente al latín en la lengua dominante de la península itálica. La evolución del latín puede dividirse en varios periodos históricos claramente diferenciados. El latín arcaico o preliterario abarca desde los orígenes hasta aproximadamente el siglo III a.C., caracterizándose por inscripciones breves y textos fragmentarios. El latín clásico, considerado el apogeo de esta lengua, floreció entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, coincidiendo con figuras literarias monumentales como Cicerón, César, Virgilio, Horacio y Ovidio. Este periodo estableció las normas gramaticales y estilísticas que posteriormente serían consideradas el estándar de excelencia lingüística. El latín postclásico o tardío se extendió desde el siglo II hasta aproximadamente el siglo VI de nuestra era, mostrando transformaciones graduales en su estructura y uso. Finalmente, el latín medieval, que perduró durante toda la Edad Media, experimentó variaciones significativas mientras mantenía su función como lengua franca de la cristiandad europea. Características lingüísticas y estructura gramatical. El latín posee una estructura lingüística altamente sistemática y lógica que fascina tanto a estudiosos como a aprendices. Como lengua flexiva, el latín expresa las relaciones gramaticales principalmente mediante modificaciones morfológicas de las palabras, específicamente a través de desinencias que se añaden a las raíces léxicas. Esta característica contrasta notablemente con lenguas más analíticas como el inglés moderno, donde las relaciones gramaticales dependen en mayor medida del orden de las palabras y de preposiciones. El sistema nominal latino comprende 5 declinaciones que agrupan sustantivos, adjetivos y pronombres según patrones morfológicos específicos. Cada palabra declinable puede adoptar diferentes formas según 6 casos gramaticales: nominativo para el sujeto, genitivo para la posesión, dativo para el objeto indirecto, acusativo para el objeto directo, ablativo para circunstancias diversas y vocativo para la invocación. Esta riqueza morfológica permite al latín una flexibilidad sintáctica extraordinaria, posibilitando variaciones en el orden de las palabras sin perder claridad en el significado, algo que otorga a la expresión latina una versatilidad estilística notable. El sistema verbal latino no es menos complejo ni sofisticado. Los verbos latinos se conjugan según 4 conjugaciones principales, determinadas por la vocal temática que precede las desinencias. Cada verbo puede expresarse en diversos tiempos: presente, imperfecto, futuro, perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto, modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo, participio y gerundio, voces, activa y pasiva, y personas,
primera, segunda y tercera del singular y plural. Esta complejidad verbal permite expresiones temporales y modales extremadamente precisas, facilitando matices sutiles de significado que enriquecen la comunicación. La sintaxis latina presenta características distintivas que la diferencian de las lenguas modernas. El orden básico de las palabras tiende a ser sujeto-objeto-verbo, aunque esta estructura puede alterarse libremente con propósitos estilísticos o enfáticos. La concordancia entre sustantivos y adjetivos en género, número y caso es rigurosa, así como la concordancia entre sujeto y verbo en número y persona. El latín emplea construcciones particulares, como el ablativo absoluto, una estructura participial independiente que expresa circunstancias temporales, causales o concesivas, y la consecutio temporum, un conjunto de reglas que regulan el uso de los tiempos verbales en oraciones subordinadas. El latín como lengua del Imperio Romano. La expansión territorial de Roma transformó al latín de un dialecto regional en la lengua de un imperio que abarcaba desde Britania hasta el norte de África, desde la península ibérica hasta el Medio Oriente. Este proceso de romanización lingüística no fue meramente impositivo, sino que constituyó un fenómeno complejo de aculturación, donde el latín se adaptó a realidades locales diversas, mientras simultáneamente transformaba las culturas conquistadas. El latín funcionó como herramienta fundamental de administración imperial. Los edictos, leyes, documentos oficiales y comunicaciones militares se redactaban en latín, creando una burocracia unificada que facilitaba la gobernanza de territorios vastos y culturalmente heterogéneos. Esta función administrativa del latín estableció precedentes para la posterior utilización de lenguas francas en contextos imperiales y coloniales a lo largo de la historia. El derecho romano, codificado en latín, se convirtió en la base del sistema jurídico de numerosas naciones modernas y terminología legal latina permanece vigente en tribunales contemporáneos de todo el mundo. Sin embargo, existió una diferenciación crucial entre el latín culto y el latín vulgar. El latín clásico representaba el idioma refinado de la élite educada, los escritores y los funcionarios, caracterizado por su adherencia a normas gramaticales estrictas y vocabulario elaborado. Paralelamente, el latín vulgar constituía la lengua cotidiana hablada por soldados, comerciantes, colonos y la población general del imperio. Este latín popular presentaba simplificaciones gramaticales, variaciones regionales y neologismos que eventualmente evolucionarían hacia las lenguas romances modernas. Las diferencias entre ambas variantes se acentuaron con el tiempo, creando una diglosia, donde coexistían dos registros lingüísticos con funciones sociales diferenciadas. El latín en la literatura y el pensamiento clásico. La literatura latina constituye uno de los legados culturales más extraordinarios de la antigüedad, estableciendo modelos estéticos, géneros literarios y temas que resonarían a través de los siglos. Los autores latinos no solamente crearon obras maestras, sino que articularon cosmovisiones, valores morales y reflexiones filosóficas que continuarían influyendo en el pensamiento occidental, milenios después de su composición. La épica latina alcanzó su cumbre con la Eneida, de Virgilio, una obra monumental que narra los orígenes míticos de Roma a través de las peripecias del héroe troyano Eneas. Esta epopeya no solo rivalizó con los poemas homéricos griegos, sino que ofreció una narrativa fundacional que legitimaba el destino imperial de Roma, mientras exploraba temas universales como el deber, el sacrificio, el amor y la pérdida. La prosa histórica encontró exponentes magistrales en César, cuyas comentarii de Bello Gallico combinan claridad expositiva con propaganda política, y en Tácito, cuyos análisis penetrantes de la corrupción imperial y la naturaleza del poder mantienen relevancia contemporánea. La poesía lírica latina floreció en figuras como Horacio, quien cultivó una filosofía epicúrea, de moderación y disfrute mesurado de los placeres terrenales, expresada en versos de equilibrio y elegancia formal perfectos. Ovidio, con sus Metamorfosis, creó un compendio narrativo de mitología greco-romana que se convertiría en fuente inagotable de inspiración para artistas renacentistas y posteriores. La poesía amorosa de Catulo introdujo una intensidad emocional y un intimismo que anticiparon sensibilidades modernas, mientras que la elegía desarrollada por Propercio y Tibulo
exploró las complejidades del deseo, la pasión y el sufrimiento amoroso, con sofisticación psicológica notable. La oratoria romana, ejemplificada supremamente por Cicerón, elevó el discurso público a forma artística. Los discursos ciceronianos no solamente persuadían mediante argumentación lógica, sino que empleaban recursos retóricos, ritmo prosístico y estructuras periódicas que cautivaban a las audiencias. La obra filosófica de Cicerón, además, desempeñó un papel crucial en la transmisión del pensamiento griego al mundo latino, introduciendo conceptos estoicos, académicos y peripatéticos, que enriquecieron la reflexión romana sobre ética, política y epistemología. El pensamiento filosófico romano, aunque frecuentemente considerado derivativo respecto al griego, presentó contribuciones originales significativas. Lucrecio, en su poema didáctico, De Rerum Natura, expuso la filosofía epicúrea en versos de belleza extraordinaria, explicando el universo mediante principios materialistas y atómicos. Séneca desarrolló una filosofía estoica práctica, centrada en la ética personal, la autodisciplina y la aceptación serena del destino, expresada en ensayos y epístolas, que continúan ofreciendo orientación moral relevante. Marco Aurelio, emperador filósofo, dejó en sus meditaciones reflexiones íntimas sobre el deber, la transitoriedad y la búsqueda de la virtud, que representan una cumbre del pensamiento estoico romano. El latín medieval y la cristiandad. La caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, no significó la desaparición del latín, sino su transformación y adaptación a nuevas circunstancias históricas. La Iglesia Católica adoptó el latín como lengua oficial, garantizando su continuidad y expansión a lo largo de la Edad Media y más allá. Este latín eclesiástico se convirtió en el vehículo lingüístico de la teología, la liturgia, la administración eclesiástica y la educación religiosa, que dominaron la vida intelectual europea durante más de un milenio. La Vulgata, traducción latina de la Biblia, realizada por San Jerónimo en el siglo IV, estableció el texto sagrado estándar del cristianismo occidental. Esta obra monumental no solamente hizo accesibles las escrituras en la lengua franca de Europa, sino que influyó profundamente en el desarrollo del latín cristiano, introduciendo hebraísmos, grecismos y neologismos teológicos que enriquecieron el vocabulario latino. La liturgia católica se celebraba exclusivamente en latín, creando una experiencia religiosa universal que trascendía fronteras lingüísticas nacionales y unificaba a los fieles bajo una tradición ritual común. El latín medieval presentaba características distintivas que lo diferenciaban del latín clásico. Incorporó numerosos términos de origen germánico, céltico y de otras lenguas vernáculas para designar realidades materiales y sociales propias del período medieval. La sintaxis se simplificó en algunos aspectos, con mayor rigidez en el orden de las palabras y pérdida gradual de algunas construcciones clásicas complejas. Simultáneamente, el vocabulario filosófico y teológico se expandió enormemente para expresar conceptos cristianos y escolásticos que no existían en la antigüedad pagana. Los monasterios medievales funcionaron como repositorios del conocimiento clásico y centros de producción intelectual en latín. Los monjes copistas preservaron manuscritos antiguos mediante transcripciones pacientes, salvando obras que de otro modo se habrían perdido irremediablemente. Las escuelas catedralicias y posteriormente las universidades medievales emplearon el latín como lengua de instrucción, creando una comunidad académica internacional, donde estudiantes y profesores de diferentes nacionalidades podían comunicarse y colaborar sin barreras idiomáticas. Este universalismo lingüístico facilitó la circulación de ideas y el desarrollo de una cultura intelectual europea común. La filosofía escolástica, que dominó el pensamiento medieval, se articuló enteramente en latín. Teólogos filósofos, como Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, desarrollaron sistemas filosóficos complejos que intentaban armonizar la razón aristotélica con la revelación cristiana, empleando un latín técnico y preciso, que permitía distinciones conceptuales extraordinariamente sutiles. La Summa Theologica, de Santo Tomás, representa la culminación de este pensamiento escolástico, una síntesis magistral de teología, filosofía, ética y metafísica, que ejerció influencia determinante en el desarrollo intelectual occidental. El latín en el Renacimiento y la Edad Moderna.
El Renacimiento europeo trajo consigo un renovado interés por el latín clásico y un rechazo consciente del latín medieval, considerado corrupto. Los humanistas renacentistas como Petrarca, Erasmo y Lorenzo Valla promovieron un retorno a De Fontes, un regreso a las fuentes clásicas que implicaba la restauración de la pureza ciceroniana, en el estilo y vocabulario latinos. Este movimiento no fue meramente conservador, sino que representó una revitalización creativa del latín, como lengua de cultura, ciencia y diplomacia. El latín renacentista se convirtió en el medio expresivo de una nueva erudición que abarcaba todas las disciplinas del conocimiento. Los tratados científicos de Copérnico, Galileo y Newton se redactaron en latín, permitiendo la difusión internacional de descubrimientos revolucionarios que transformarían la comprensión humana del cosmos. Los trabajos filosóficos de Descartes, Spinoza y Leibniz emplearon el latín para exponer sistemas metafísicos y epistemológicos que fundamentarían la filosofía moderna. La medicina, la botánica, la zoología y otras ciencias naturales desarrollaron nomenclaturas latinas que permanecen vigentes en la actualidad, testimoniando la perdurabilidad del latín como lenguaje científico. La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica se libraron parcialmente, mediante debates y tratados teológicos en latín. Martín Lutero, aunque promovió el uso de lenguas vernáculas para la lectura bíblica, escribió numerosos textos en latín, dirigidos a la comunidad académica europea. El Concilio de Trento, respuesta católica a la Reforma, condujo sus deliberaciones en latín y promulgó decretos en esta lengua, que definirían la doctrina católica durante siglos. Esta controversia religiosa demostró cómo el latín funcionaba como lengua de debate intelectual, capaz de articular posiciones teológicas complejas y matizadas. El latín también desempeñó un papel crucial en la diplomacia europea. Los tratados internacionales, las comunicaciones entre monarcas y las negociaciones diplomáticas frecuentemente empleaban el latín como lengua neutral, que evitaba privilegiar a una nación sobre otras. Esta función diplomática del latín contribuyó a su prestigio y utilidad práctica, manteniéndolo como competencia esencial para funcionarios, diplomáticos y miembros de la élite política. Sin embargo, a partir del siglo XVII, las lenguas vernáculas comenzaron a desafiar progresivamente el monopolio del latín en los dominios intelectual y científico. El francés se estableció como lengua diplomática por excelencia, mientras que el inglés, el alemán, el italiano y otras lenguas nacionales emergían como vehículos legítimos de expresión filosófica, científica y literaria. Este proceso de vernacularización, aunque gradual, eventualmente marginalizaría al latín de su posición dominante, relegándolo a contextos cada vez más especializados. La transformación del latín en las lenguas romances. Uno de los legados más extraordinarios del latín reside en su transformación evolutiva en las lenguas romances modernas. Este proceso de diferenciación lingüística comenzó durante el periodo imperial con las variaciones regionales del latín vulgar, pero se aceleró considerablemente tras la fragmentación política del Imperio Romano de Occidente. Las invasiones germánicas, la interrupción de las comunicaciones imperiales y el aislamiento regional facilitaron la divergencia lingüística que eventualmente cristalizaría en idiomas distintos, pero genéticamente relacionados. Las principales lenguas romances incluyen el italiano, el español, el portugués, el francés, el rumano, el catalán, el gallego, el occitano y diversas lenguas minoritarias como el romanche, el friulano, el sardo y el dálmata. Cada una de estas lenguas evolucionó del latín vulgar mediante procesos fonológicos, morfológicos y sintácticos específicos influenciados por sustratos lingüísticos preexistentes, superstratos de lenguas invasoras, y desarrollos internos particulares. El italiano, desarrollado en la península itálica, mantiene la mayor proximidad al latín entre las lenguas romances mayores. Su fonología preserva muchas características latinas y su vocabulario conserva un alto porcentaje de palabras derivadas directamente del latín, con modificaciones relativamente modestas. El toscano literario, establecido como estándar italiano, principalmente por la influencia de Dante, Petrarca y Boccaccio, cristalizó características que reflejan una evolución relativamente conservadora del latín peninsular.
El español surgió en la península ibérica mediante la evolución del latín vulgar ibérico, influenciado significativamente por el sustrato celtíbero, el superstrato visigodo y, crucialmente, por siglos de contacto con el árabe durante la ocupación musulmana. Este último factor introdujo miles de arabismos en el vocabulario español, particularmente en dominios como agricultura, arquitectura, administración y ciencia. La reconquista cristiana y la posterior expansión colonial difundieron el español por América, África y Asia, convirtiéndolo en una de las lenguas más habladas del planeta. El portugués, íntimamente relacionado con el español, pero con identidad propia, evolucionó en el extremo occidental de la península ibérica. Su fonología presenta características distintivas, como la nasalización vocálica y diversos diptongos específicos. La expansión marítima portuguesa del siglo XV difundió el idioma por Brasil, África, Asia y Oceanía, estableciendo una comunidad lusófona global que hoy supera los 200 millones de hablantes. El francés presenta la mayor distancia fonológica respecto al latín, entre las lenguas romances principales. La evolución fonética del latín galo fue particularmente radical, con pérdida de consonantes finales, transformación profunda del sistema vocálico, y desarrollo de una fonología silábica distintiva. El superstrato francés germánico, correspondiente a los invasores francos, influyó notablemente en el vocabulario y la estructura de la lengua. El prestigio cultural francés durante los siglos XVII y XVIII promovió el idioma como lengua de cultura, diplomacia y refinamiento internacional. El rumano, desarrollado en la antigua provincia romana de Dacia, presenta características únicas entre las lenguas romances debido a su aislamiento geográfico y a la influencia de lenguas eslavas circundantes. Conserva algunos rasgos arcaicos del latín, mientras incorpora numerosos préstamos eslavos, húngaros y turcos que reflejan la compleja historia balcánica de la región. Notablemente, el rumano preserva el sistema de declinaciones sustantivas, característica perdida en otras lenguas romances. Este proceso de evolución lingüística ilustra principios fundamentales de cambio histórico de las lenguas. Las transformaciones fonológicas siguieron patrones sistemáticos, expresables mediante leyes fonéticas, las estructuras morfológicas se simplificaron progresivamente, mediante procesos de analogía y regularización, y la sintaxis experimentaron reorganizaciones, que frecuentemente implicaron mayor rigidez en el orden de las palabras, compensando la pérdida de marcadores morfológicos de caso. Este fenómeno de diversificación lingüística, a partir de una lengua ancestral común, constituye un caso paradigmático de evolución lingüística, que informa teorías contemporáneas sobre cambio y variación en las lenguas humanas. El latín en la nomenclatura científica. Una de las funciones más perdurables del latín en el mundo contemporáneo, reside en su utilización como lengua de nomenclatura científica. Este uso refleja tanto la tradición histórica de redactar tratados científicos en latín, como las ventajas prácticas de emplear una lengua estable, internacional, y no asociada con ningún estado-nación particular. La taxonomía biológica, sistema de clasificación de organismos vivos, desarrollado por Carl Linnaeus en el siglo XVIII, emplea nomenclatura binomial latina para designar especies. Cada organismo recibe un nombre científico, compuesto por el género y la especie, ambos en latín, que permite identificación precisa, independientemente del idioma del investigador. Por ejemplo, el ser humano se denomina Homo sapiens, los leones, Panthera leo, y las rosas, Rosa gallica. Este sistema proporciona claridad comunicativa internacional, evitando las ambigüedades de nombres vernáculos que varían entre regiones e idiomas. La medicina preserva extenso vocabulario y terminología latina. Los nombres anatómicos emplean términos latinos para designar estructuras corporales, músculos, huesos, órganos y sistemas fisiológicos. Expresiones como in vitro, in vivo, post-mortem o status quo permanecen en uso cotidiano médico. Las prescripciones farmacéuticas tradicionalmente utilizaban abreviaturas latinas para indicar dosificación y administración, aunque esta práctica ha disminuido en décadas recientes por consideraciones de seguridad. La botánica, la zoología y otras disciplinas biológicas continúan empleando descripciones latinas en publicaciones científicas cuando se identifican nuevas especies.
Estas descripciones deben cumplir requisitos establecidos por códigos internacionales de nomenclatura que preservan al latín como lengua oficial de estas ciencias. Similarmente, la paleontología utiliza nomenclatura latina para denominar especies extintas desde dinosaurios hasta homínidos ancestrales. La química y la física también incorporan terminología latina, aunque en menor medida que las ciencias biológicas. Los elementos químicos poseen símbolos frecuentemente derivados de sus nombres latinos: el oro es Au, de aurum, la plata Ag de argentum, el hierro Fe, de ferrum. Términos físicos como momentum, inertia o quantum derivan directamente del latín, reflejando la herencia lingüística de estas disciplinas. Esta persistencia del latín en contextos científicos testimonia su funcionalidad como lengua internacional estable, que trasciende fronteras políticas y lingüísticas. El latín científico, aunque técnico y especializado, mantiene viva una tradición milenaria, mientras cumple propósitos prácticos contemporáneos, esenciales para la comunicación académica global. El latín en el derecho y la jurisprudencia. El sistema jurídico occidental conserva profunda influencia del derecho romano codificado en latín, y numerosos principios, conceptos y expresiones latinas permanecen vigentes en la práctica legal contemporánea. Esta continuidad refleja tanto la excelencia técnica del derecho romano, como la inercia institucional de tradiciones jurídicas milenarias. El derecho romano, sistematizado en compilaciones monumentales, como el Corpus Juris Civilis de Justiniano, estableció principios jurídicos fundamentales que informan sistemas legales modernos. Conceptos como habeas corpus, que tengas el cuerpo, principio que protege contra detenciones arbitrarias; mens rea, mente culpable, elemento psicológico del delito; actus reus, acto culpable, elemento material del delito; o nulla poena sine lege, no hay pena sin ley, principio de legalidad penal, constituyen fundamentos del derecho contemporáneo expresados en latín. Máximas jurídicas latinas articulan principios legales de aplicación universal. Dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley, expresa el carácter obligatorio de las normas jurídicas. Ignorantia legis neminem excusat, la ignorancia de la ley no excusa a nadie, establece que desconocer la legislación no exime de cumplirla. Audi alteram partem, escucha a la otra parte, fundamenta el derecho de defensa y el debido proceso. Indubio pro reo, en la duda, a favor del acusado, consagra el principio de presunción de inocencia. Estos aforismos latinos no son meras curiosidades históricas, sino expresiones concisas de principios jurídicos operativos que abogados y jueces citan regularmente. El derecho civil continental europeo y latinoamericano, derivado directamente del derecho romano, preserva estructura, categorías conceptuales y terminología latina significativas. Los códigos civiles organizan materia según esquemas romanos, distinguiendo entre derecho de personas, derecho de cosas, derecho de obligaciones y derecho sucesorio. Términos como usufructo, servidumbre, prescripción adquisitiva o donación modal derivan del latín y designan instituciones jurídicas con raíces romanas directas. El derecho anglosajón, aunque con tradición histórica diferente, también incorpora numerosas expresiones latinas. Conceptos como ster decisis, mantenerse en lo decidido, principio del precedente judicial, ultra vires, más allá de los poderes, actuaciones cediendo competencia legal, prima facie, a primera vista, evidencia suficiente inicialmente, o amicus curiae, amigo de la corte, tercero que presenta información relevante al tribunal, forman parte del vocabulario legal cotidiano en jurisdicciones de common law. Esta presencia persistente del latín en el ámbito jurídico refleja la universalidad de principios legales fundamentales que trascienden particularidades culturales y temporales. El latín proporciona un lenguaje técnico preciso, conciso y cargado de tradición, que facilita comunicación entre juristas de diferentes nacionalidades y sistemas legales, manteniendo vínculos con la profunda tradición jurídica occidental. El latín en la Iglesia Católica contemporánea. La Iglesia Católica mantiene al latín como lengua oficial, aunque su uso cotidiano ha disminuido significativamente desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960.
Esta decisión conciliar de promover liturgias vernáculas respondió al deseo de hacer la adoración más accesible a los fieles, democratizando la experiencia religiosa que anteriormente requería comprensión latina, o dependencia de traducciones y misales. Sin embargo, el latín conserva funciones importantes dentro de la estructura eclesiástica católica. Los documentos oficiales más solemnes del Papa y los concilios ecuménicos se promulgan en latín como versión auténtica, traduciéndose posteriormente a lenguas vernáculas. Esta práctica garantiza precisión doctrinal, mediante una lengua estable cuya teología y vocabulario filosófico han sido refinados durante milenios. Encíclicas papales, constituciones apostólicas y otros pronunciamientos magisteriales reciben títulos en latín derivados de sus palabras iniciales, siguiendo tradición establecida. La formación sacerdotal, tradicionalmente incluía estudio intensivo de latín, permitiendo a clérigos acceder directamente a textos teológicos, filosóficos y litúrgicos en su lengua original. Aunque este requisito se ha relajado en muchas jurisdicciones, los seminarios todavía ofrecen cursos latinos, reconociendo su valor para comprender la tradición teológica católica. Canonistas, especialistas en derecho canónico, requieren competencia latina para interpretar el Código de Derecho Canónico, cuya versión auténtica está en latín. La liturgia tridentina o misa tradicional en latín, aunque marginada tras el Vaticano II, experimentó revitalización limitada mediante disposiciones papales, que permitieron su celebración bajo condiciones específicas. Comunidades tradicionalistas católicas mantienen preferencia por la liturgia latina, argumentando que preserva sacralidad, universalidad y continuidad con generaciones previas de católicos. Este debate refleja tensiones más amplias dentro del catolicismo contemporáneo, sobre modernización versus tradición. El latín eclesiástico desarrolló características fonológicas distintivas, particularmente en pronunciación italiana, que difiere de la reconstrucción académica del latín clásico. Esta pronunciación, estandarizada por el Vaticano, emplea fonemas italianos modernos, contrastando con la pronunciación restaurada que los clasicistas intentan aproximar a cómo sonaba el latín antiguo. Esta diferencia ilustra cómo el latín ha vivido continuamente como lengua funcional en la Iglesia, adaptándose fonológicamente, mientras preservaba funciones institucionales. Educación clásica y pedagogía del latín. La enseñanza del latín ha constituido pilar fundamental de la educación occidental durante siglos, aunque su posición ha fluctuado considerablemente en décadas recientes. Tradicionalmente, el latín formaba parte esencial del currículum humanístico, considerándose indispensable para personas educadas y cultas. Esta centralidad educativa del latín reflejaba tanto su valor instrumental, para acceder a textos clásicos, como su supuesto valor formativo, para desarrollar capacidades cognitivas. Los defensores del estudio latino argumentan beneficios pedagógicos múltiples. Primero, el latín desarrolla comprensión metalingüística, facilitando aprendizaje de otras lenguas, particularmente romances, pero también lenguas flexivas como el alemán o el ruso. La estructura lógica del latín ejercita razonamiento analítico, requiriendo que estudiantes analicen relaciones sintácticas complejas, identificando funciones gramaticales, mediante desinencias morfológicas. El vocabulario latino enriquece competencia léxica en lenguas modernas, dado que porcentajes significativos del vocabulario culto español, inglés y otras lenguas derivan de raíces latinas. Segundo, el latín proporciona acceso directo a patrimonio literario, filosófico e histórico extraordinario. Leer a Virgilio, Cicerón u Ovidio en latín original permite apreciar matices estilísticos, juegos de palabras y resonancias culturales, inevitablemente perdidas en traducciones. El latín facilita estudio de historia europea, dado que fuentes primarias, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, frecuentemente están en esta lengua. Para estudiantes de teología, filosofía, derecho, medicina o ciencias biológicas, el latín proporciona fundamentos terminológicos y conceptuales relevantes para sus disciplinas. Tercero, el latín desarrolla disciplina intelectual y hábitos de estudio rigurosos. El dominio de paradigmas de declinación y conjugación requiere memorización sistemática y práctica consistente. El análisis sintáctico de textos latinos ejercita atención al detalle y razonamiento lógico.
La traducción latina cultiva precisión expresiva, obligando a estudiantes a considerar cuidadosamente matices semánticos y opciones léxicas. Sin embargo, críticos del latín cuestionan su relevancia contemporánea. Argumentan que tiempo instructivo limitado debería dedicarse a lenguas modernas con aplicabilidad práctica inmediata para comunicación, negocios o viajes internacionales. Cuestionan afirmaciones sobre beneficios cognitivos únicos del latín, señalando que investigación empírica sobre transferencia de habilidades es ambigua. Observan que acceso a traducciones excelentes hace innecesario dominio latino para familiarizarse con cultura clásica. El debate sobre educación latina refleja tensiones más amplias sobre propósitos educativos, formación humanística versus preparación vocacional, conocimiento por sí mismo versus utilidad instrumental, preservación cultural versus innovación. Estas discusiones continúan en sistemas educativos contemporáneos, donde el latín ocupa posición cada vez más marginal, generalmente opcional, en currícula secundarios y universitarios. Influencia del latín en lenguas no romances. Aunque el latín fundamenta genealógicamente las lenguas romances, su influencia léxica se extiende ampliamente a lenguas de familias completamente diferentes. Esta penetración refleja tanto el prestigio cultural del latín como lengua de cultura, ciencia y religión, como procesos históricos específicos de contacto lingüístico. El inglés, lengua germánica, incorporó masivamente vocabulario latino mediante dos vías principales. Primero, la conquista normanda de Inglaterra en 1066 introdujo francés normando, lengua romance derivada del latín, como idioma de aristocracia, administración y derecho durante siglos. Este periodo de bilingüismo resultó en enormes préstamos léxicos franceses que constituyen latín indirecto en inglés. Segundo, el Renacimiento trajo préstamos directos del latín clásico, cuando eruditos conscientemente latinizaron el inglés para expresar conceptos científicos, filosóficos y técnicos. Consecuentemente, estimaciones sugieren que, más del 60% del vocabulario inglés culto, deriva del latín, directa o indirectamente. Esta estratificación léxica crea registros diferenciados en inglés. Palabras de origen germánico tienden a ser básicas, cotidianas y concretas, house, eat, love. Palabras latinas tienden a ser cultas, formales y abstractas, domicile, consume, affection. Esta dualidad permite modulación estilística sofisticada, donde escritores seleccionan vocabulario latino para elevar registro o vocabulario germánico para claridad y fuerza expresiva. El alemán, pese a su purismo lingüístico relativo, también contiene préstamos latinos significativos, particularmente en dominios académicos, científicos y administrativos. Términos como student, estudiante, universitat, universidad, philosophie, filosofía, derivan del latín. El alemán académico del siglo XVIII y XIX incorporó numerosos latinismos para expresar conceptos filosóficos y científicos. Las lenguas eslavas, célticas, germánicas escandinavas y otras familias europeas presentan préstamos latinos variables, generalmente concentrados en vocabulario religioso, administrativo, científico y cultural. Esta latinización léxica de Europa refleja la hegemonía cultural que el latín ejerció durante milenios como lengua de conocimiento, poder y prestigio. Incluso lenguas completamente externas a Europa incorporaron terminología latina mediante contacto con ciencia, medicina y tecnología occidentales. El japonés emplea términos médicos latinos transliterados y lenguas de todo el mundo utilizan nomenclatura taxonómica latina para designar especies biológicas. El latín en expresiones y frases cotidianas. El latín permea el discurso contemporáneo mediante expresiones, frases hechas y aforismos que hablantes frecuentemente emplean, sin conciencia plena de su origen latino. Estas locuciones latinas enriquecen expresividad lingüística, proporcionando formulaciones concisas y culturalmente resonantes para ideas complejas. Expresiones latinas abundan en conversación culta y escritura formal. Ad hoc, para esto, designa soluciones improvisadas o específicas. Alter ego, otro yo, refiere a identidad alternativa o amigo íntimo. Curriculum vitae, curso de vida, denomina resumen profesional. De facto,
de hecho, contrasta con, de jure, de derecho, distinguiendo realidad práctica de estatus legal. Etcétera, y lo demás, abrevia listas incompletas. Modus operandi, modo de operar, describe métodos característicos. Per se, por sí mismo, significa intrínsecamente. Status quo, estado en que, refiere a situación actual. Viceversa, composición cambiada, indica reciprocidad inversa. Aforismos latinos, articulan sabiduría tradicional concisamente. Carpe diem, aprovecha el día, promueve vivir plenamente el presente. Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí, declara victoria decisiva. Errare humanum est, errar es humano, reconoce falibilidad humana. Amor vincit omnia, el amor conquista todo, afirma poder del amor. Memento mori, recuerda que morirás, exhorta conciencia de mortalidad. Ars longa, vita brevis, el arte es largo, la vida breve, reflexiona sobre el legado artístico versus transitoriedad vital. Estas expresiones latinas funcionan como marcadores de erudición y sofisticación cultural, estableciendo complicidad intelectual entre hablantes que comparten herencia cultural común. Su uso apropiado requiere comprensión, no solo de significado literal, sino también de connotaciones y contextos apropiados, diferenciando comunicadores competentes culturalmente, de aquellos que emplean latinismos pretenciosamente o incorrectamente. El latín y la identidad cultural europea. El latín constituye elemento fundacional de identidad cultural europea, proporcionando sustrato lingüístico común, que unifica diversidad nacional, étnica y lingüística del continente. Esta función unificadora del latín operó históricamente, mediante su rol como lengua franca intelectual, que permitió comunicación entre eruditos de diferentes naciones, facilitando intercambio de ideas y colaboración científica que trascendía fronteras políticas. La República de las Letras, red intelectual europea de los siglos XVI al XVIII, funcionaba mediante correspondencia latina que conectaba filósofos, científicos y literatos, desde Portugal hasta Polonia, desde Italia hasta Escandinavia. Pensadores como Erasmo, correspondiéndose extensamente con colegas por toda Europa, ejemplificaban este cosmopolitismo latino que priorizaba comunidad intelectual sobre lealtades nacionales estrechas. Esta herencia latina compartida contribuyó a la formación de conciencia europea común que eventualmente cristalizaría en instituciones como la Unión Europea. El lema de la Unión Europea, In varietate concordia, unidad en la diversidad, se expresa apropiadamente en latín, lengua que simboliza tanto raíces culturales compartidas, como universalismo que trasciende particularismos nacionales. Sin embargo, esta valoración del latín como patrimonio cultural común no está exenta de problematizaciones. Críticas poscoloniales señalan que universalismo latino frecuentemente funcionó como vehículo de hegemonía imperial, primero romana y posteriormente europea colonial. La imposición del latín acompañó conquistas militares que subordinaron culturas indígenas y su estatus como lengua de conocimiento reflejaba y reproducía jerarquías de poder, donde élites educadas en tradición clásica dominaban poblaciones vernáculas. Además, énfasis en herencia latina puede excluir o marginalizar tradiciones culturales europeas no romanizadas o influencias externas que también configuraron Europa. Las culturas germánicas, célticas, eslavas, griegas, árabes y otras contribuyeron sustancialmente a la civilización europea, y privilegiar el latín puede oscurecer esta multiplicidad de influencias. No obstante, reconociendo estas complejidades, el latín indudablemente representa hilo conductor que conecta periodos históricos diversos de la experiencia europea, desde la antigüedad clásica, mediante la Edad Media, y el Renacimiento, hasta la modernidad. Comprender el latín permite apreciar continuidades culturales profundas que subyacen a transformaciones históricas superficiales. Desafíos y perspectivas del latín en el siglo XXI. El latín enfrenta desafíos significativos en el mundo contemporáneo globalizado, donde inglés emerge como lengua franca internacional, y donde educación enfatiza competencias pragmáticas, sobre formación humanística tradicional. La disminución de enseñanza latina en instituciones educativas refleja tanto presiones presupuestarias como cambios en valores pedagógicos que priorizan STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas,
y lenguas modernas sobre estudios clásicos. Sin embargo, comunidades dedicadas continúan cultivando el latín mediante organizaciones, publicaciones y eventos. La Fundación Latinitas en el Vaticano promueve Latín Vivo, organizando seminarios, donde participantes conversan exclusivamente en latín. Iniciativas educativas innovadoras emplean metodologías de enseñanza comunicativa, tratando al latín como lengua viva aprendible, mediante inmersión y conversación, en lugar de únicamente mediante gramática traducción tradicional. Estas aproximaciones desafían percepciones del latín como lengua muerta, demostrando su vitalidad potencial como medio de comunicación contemporáneo. Las humanidades digitales ofrecen oportunidades novedosas para estudios latinos. Bases de datos masivas de textos latinos permiten análisis computacionales que revelan patrones estilísticos, influencias intertextuales y evoluciones históricas imposibles de discernir mediante lectura tradicional. Ediciones electrónicas con hipertextos facilitan navegación de corpus clásicos, democratizando acceso a literatura latina, previamente confinada a bibliotecas especializadas. La presencia ubicua del latín en nomenclatura científica, terminología jurídica y expresiones idiomáticas garantiza relevancia continua, aunque restringida, en contextos especializados. Profesionales de medicina, derecho, biología y otras disciplinas requieren familiaridad con terminología latina, manteniendo demanda por instrucción latina funcional, orientada hacia dominios específicos. Conclusión. El latín representa mucho más que una lengua ancestral, confinada a manuscritos polvorientos y currículum académicos obsoletos. Constituye fundamento lingüístico y cultural, sobre el cual se construyó la civilización occidental, vehículo de expresión para algunas de las mentes más brillantes de la historia humana y fuente continua de vocabulario, conceptos y referencias culturales que permean el discurso contemporáneo. Desde sus humildes orígenes como dialecto itálico, en la región del Lacio, el latín se transformó en lengua de imperio, cultura, ciencia y fe, que unificó a Europa durante milenios. Su estructura gramatical sofisticada permitió expresión de ideas complejas con precisión notable, mientras su literatura estableció estándares estéticos que continuarían inspirando escritores durante generaciones. La transformación del latín en lenguas romances modernas demuestra vitalidad evolutiva que conecta pasado antiguo con presente viviente mediante continuidad lingüística ininterrumpida. Aunque el latín ya no funciona como lengua franca de comunicación cotidiana, su presencia persiste multifacéticamente en nomenclatura científica, terminología jurídica, liturgia católica, educación clásica y expresiones idiomáticas. Esta persistencia testimonia profundidad de influencia cultural que lenguas ancestrales ejercen sobre sociedades descendientes, recordándonos que identidad contemporánea está inextricablemente entretejida con herencias históricas complejas. Estudiar el latín no constituye ejercicio arqueológico fútil, sino compromiso activo con raíces culturales que continúan nutriendo árbol civilizacional contemporáneo. Comprender el latín permite apreciar genealogía de conceptos que estructuran pensamiento moderno, acceder directamente a textos fundacionales de tradición occidental y participar en conversación milenaria, que conecta generaciones pasadas, presentes y futuras. En era de globalización acelerada y cambio cultural vertiginoso, el latín ofrece anclaje a tradiciones profundas que proporcionan perspectiva histórica esencial para navegar desafíos contemporáneos, con sabiduría informada por experiencia acumulada de siglos.